Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este lunes 13 de abril. Estaremos con ustedes como siempre aquí por la pantalla de BBT con mucho para compartirles. Algo de lo que ha sucedido este fin de semana, sí, sobre todo en nuestra ciudad. Bueno, se realizó, obviamente, como ya estaba anunciado y previsto, el quinto episodio de Sé Turista en tu Ciudad. La verdad que todo un éxito, cada día se expande más en cuanto a número de personas que asisten. Así que estuvimos un ratito allí con Fabián y con la gente que este día sábado por la tarde salió rumbo a diferentes lugares de nuestra ciudad a recorrer y a conocer un poquito más, ¿sí? Y tener un poquito de historia. Así que mucho para compartirles. Además también estuvimos el domingo en el Centro de Jubilados y Pensionados, donde se realizó la inauguración de la cancha de bochas, que está impecable. También estuvieron las autoridades municipales allí presentes. Bueno, mucho en este mediodía de BBT, ¿sí? Tenemos también los partes oficiales que nos han enviado desde prensa de la comisaría y los operativos que se estuvieron realizando en nuestra ciudad. Así que con todo en el día de hoy comenzamos, nos vamos como hacemos siempre a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Salto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad del pueblo, ubicada en Buenos Aires y 9 de julio, el teléfono 42 22 47. Ya llegó BBTV+, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV+ funciona con BBT Box, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados: televisión HD, Pack Fútbol, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBT Box te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi vas a poder extender BBTV+ a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conoce más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar, acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11 63 85 0000. BBT, juntos, con vos. Cada día en Salto es una oportunidad para el cambio. Con Salto Recicla vamos a transformar nuestra ciudad. Todos somos parte de este proyecto. ¿Querés saber cómo? El camión recolector seguirá pasando todos los días. Pero escucha bien. Los días lunes, miércoles y viernes sacaremos los residuos húmedos y los martes y jueves los residuos secos. Así de simple es reciclar en tu casa. Esto es más que separar residuos, es crear un futuro mejor para todos. Es muy importante que los residuos secos estén limpios para poder reciclarlos. Separando los residuos en nuestras casas, no solo colaboramos con el trabajo de la cooperativa de reciclaje, sino que también ayudamos a eliminar el basural a cielo abierto. Este proyecto, articulado con la provincia de Buenos Aires, incluye la construcción de una celda sanitaria, en la que irán todos nuestros residuos húmedos. Es una obra muy importante y significativa para que Salto esté lindo y cuidado. Seamos parte de este cambio. Sabemos que contamos con vos. Salto Recicla. Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el doctor Francisco, que como siempre digo, muy amablemente se hace un rato de su tiempo porque está trabajando muchísimo para hablar con nosotros y para darnos, un poco de orientación con respecto a la salud o a la mejora de la calidad de nuestra vida. Primero, quiero saludarlo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Eli, y un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, muchísimas gracias realmente por estar con nosotros. Bueno, hemos hablado de temas muy importantes como el pie diabético, hablamos un poquito también de las consecuencias de cómo se podía prevenir algunas situaciones o algunas lesiones en la columna anterior. Hoy nos toca un tema que realmente preocupa muchísimo porque, por lo menos por lo que yo he visto, en edades cada vez más jóvenes aparecen, que es el dolor lumbar. Así es un problema que lamentablemente no tiene un tratamiento exacto porque es muy complejo. Porque el dolor lumbar no solamente es que hacemos una resonancia para ver qué tienes en la cintura, en las vértebras lumbares, y con eso se puede resolver. No es así, es mucho más complejo. Les voy a presentar una primera placa con la cual nos vamos a ir indicando de que generalmente a veces las consultas por el dolor lumbar aparecen con fiebre, dolores de rodilla y dolores de cabeza. Ah, mira. Por lo tanto, es muy complejo. No solamente está el problema en la cintura, en la columna lumbar, también está reflejado en segmentos superiores como inferiores. Por eso que hay dolores de cabeza en tratamiento que no se mejoran porque no se ha ubicado realmente el origen del problema. Claro, que eso es un tema importante, porque a veces pasa, ¿no es cierto?, que tal vez nos duele a veces la mandíbula o la cabeza, o tener fiebre o una rodilla, y a uno le parece que el problema está ahí directamente donde aparece el dolor, pero el origen puede ser entonces este dolor lumbar. En otro lugar. O en otro lugar, claro. Sí. No siempre donde duele está el problema. Claro. Hay veces en la clínica médica muy clásica indicamos a los chicos de pregrado de que a veces hay pacientes que debutan con un dolor en la región del apéndice, severo dolor, pero resulta que están debutando con una neumonía en el ápice o en el espacio del tercio medio del pulmón. Okay. O sea que es una cuestión más de clínica médica para poder darle un enfoque de diagnóstico y terapéutico como corresponde. Exacto. Por eso es que hay mucha gente que dice, me han hecho tratamientos para la rodilla y no se ha calmado, no me ha mejorado, no me ha dado resultado. Entonces, por eso que el dolor lumbar no solamente está en las lumbares, está irradiado. Hay que buscar la región metameral. Y lo mismo pasa que con pacientes que años están sufriendo cefalea, dolores de cabeza, y resulta que pueden tener una alteración a nivel dorsal, medio o baja, o como también lumbosacra. Todo depende de cómo está y dónde puede estar ubicado la lesión, y dependiendo de qué causas fueron las que le ocasionaron esos trastornos. ¿El dolor lumbar tiene su origen en la postura o no tiene nada que ver? Sí, perfecto. Todo lo que sabemos de lo que es dolores de columna, los golpes, los traumatismos, las lesiones, las malas fuerzas, el sobreesfuerzo para tener una actividad laboral, por ejemplo, claro, va a repercutir. Siempre va a ser eso. Nosotros estamos hablando de algo más excepcional. Todo lo otro es, la mayoría, un 80%, 90% de casos suceden de esa manera. Pero estas otras son muy exquisitas. Por ejemplo, hay gente que tiene dolor de rodilla y nunca le encontraron nada. Hacemos un examen, una evaluación, y le tenemos una subluxación de rótula. Claro. Cosa muy rara porque no se diagnostica con frecuencia, pero cuando encontramos paciente con dolor de rodilla, le encontramos que tiene una subluxación de la rótula. La rótula tiene un canal donde no es una articulación, no es una coyuntura que sea muy concreta, sino es más un espacio virtual. Claro. Pero en ese eje a veces se altera y se produce la subluxación. Una luxación es salir de su relación anatómica funcional normal, se altera o se desvía, y por eso produce dolores e inflamación. ¿Cuáles pueden ser las causas o cómo podemos prevenir? He visto casos, hay diferentes gravedades del dolor lumbar, porque he tenido un caso muy cerca,
que la persona empezó con un dolor y terminó dura durante toda una semana desde el cuello hasta la cintura. Prácticamente no podía moverse durante todos esos días. Obviamente tuvo que ir al médico y tuvo que ser tratada, pero digo, ¿esto también refiere a lo mismo? Sí, exactamente. Esto es así. Vamos a ponerle la placa esta para que vean algo. Les voy a explicar también algo muy interesante. Tenemos a un paciente. Bien. Cuando lo vemos de frente, y vemos esas líneas, está el hombro más inclinado, la cadera más inclinado. Bueno, hay una serie de combinaciones de esto. Ya esta persona está teniendo problemas en las lumbares y en las dorsales inferiores, pero no tiene síntomas todavía. Claro, todavía no siente dolor ni siente ninguna consecuencia, digamos. Pero simplemente al examen que uno le hace en el consultorio ya empieza a determinar, y uno le puede hacer una placa o un espinograma con el cual ya empezamos a encontrar detalles importantes en la columna que a la larga van a repercutir. En una persona así que viene y simplemente dice, uno le hace el examen común y uno le pregunta, ¿tuviste dolor en el tobillo alguna vez? De vez en cuando, o con frecuencia me tuerzo el tobillo, me hago un esguince. Entonces muchas veces está el problema en la región lumbar. Por eso hay distintos grados de dolores. Hay también enfermedades que producen dolor lumbar. Hay pacientes con cáncer en próstata que debutan con un simple dolor permanente que no se soluciona absolutamente con medicaciones habituales en la región lumbar. Le duele y le duele y le duele hasta que uno tiene la posibilidad de hacer un examen y una evaluación diagnóstica de la próstata y tiene una lesión, un dolor lumbar. Ok, bueno, realmente es un tema muy interesante, sobre todo, ¿por qué se está viendo cada vez más en personas más jóvenes? ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede prevenir? Fundamentalmente el problema es la actividad física. Ya nos hemos olvidado de tener mucha actividad física y a veces hacemos actividades físicas pero extremadamente excesivos en algún movimiento. Excederse, ser muy exigentes para realizar tareas en el gimnasio también va a complicar. Claro. Porque no todos tienen la posibilidad de estar con una resistencia en la columna lumbar, lumbosacra, porque todo es un complejo, ligamentos, tendones, músculos, que van a afectar a las raíces nerviosas. Entonces, o ha tenido lesiones muy anteriores que también va a perjudicarlo. Y cuando se excede en el gimnasio, va a aparecer los síntomas. Claro. El exceso, como bien dice el doctor, bueno, también obviamente puede hacer daño, pero hacer nada tampoco es recomendable. Digo, siempre hay que hacer algún tipo de ejercicio y algún tipo de actividad. Por supuesto, por eso que en las escuelas, desde el jardín, hay un área que se llama educación física. Entonces los maestros van indicando y acostumbrando a tener actividad física, que muchas veces hoy en día, por celular, nuestra vida sedentaria, por muchas otras actividades y fundamentalmente porque la tecnología nos ha abarcado tanto y nos ha superado que nos deja sentados sin hacer nada. Y también estaba pensando un poco esto de la tecnología, ¿no? Como vemos ahora hasta a niños, ¿no? En una postura, inclinados continuamente. Eso puede también repercutir en su adultez o en su juventud. Y sufrir algún tipo de lesión o de dolor. Por supuesto que eso es el futuro un futuro negro, malo para esa gente, porque el desarrollo de las vértebras ya no son las adecuadas, están en una hiperflexión y se va a producir lo que llamamos un embaramiento de la columna cervical. Eso va a empezar a tener síntomas a partir de los 18 años aproximadamente. Antes no lo va a tener porque está en desarrollo y el cuerpo es tan maravilloso que se adapta a cualquier alteración. Hay que ser muy malo con nuestro cuerpo para poder deteriorarlo. Pero pasados los 30 años ya no nos perdona la naturaleza y empezamos a tener todos desde el colesterol y empezamos a tener artrosis. Y la artrosis en la región lumbar y mal usada y mal hecha las fuerzas
vamos a terminar con un severo cuadro de lumbalgia. Ok. La artrosis también es un tema interesante para ahondar en detalles, ¿no es cierto? Digo, la artrosis tiene otros puntos también que afecta en el cuerpo. Claro, por supuesto. La artrosis es una enfermedad generalizada y que todos los seres humanos lo vamos a padecer. Una de las alteraciones, si estamos viendo de qué es lo que lo está afectando, es la alimentación. Ah, mira. Una mala alimentación está haciendo que no haya una buena composición en la formación ósea y además el consumo de los nutrientes y minerales no es los adecuados. Claro. Estamos consumiendo mucha chatarra. Entonces, muchos chicos desayunan a veces con un alfajor y no es un desayuno. Y no consumen frutas y verduras, claro, tampoco. Entonces, toda esa alteración, especialmente la dietética, la alimentaria, es lo que está empezando a producir sus trastornos. Hasta que son jóvenes, no hay problema, se va compensando el cuerpo, pero después empiezan los problemas. Claro. Ahí les voy a indicar en la próxima placa cómo realmente empezamos a hacer los tratamientos, porque muchísimas veces necesitamos hacer una medicación muy agresiva y llegamos a usar narcóticos, medicamentos muy fuertes. Luego también te ha indicado las cirugías y cirugías invasivas. Okay. Total, estas últimas cirugías cada vez se está haciendo más obvio, no se realiza porque a la larga vuelven a reincidir y volvemos a seguir teniendo. Por eso, tratemos de cuidar nuestro cuerpo. Un mecanismo, un organismo maravilloso, jamás visto y necesita un gran cuidado. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que siempre sus consejos son muy claros y muy interesante ahondar en detalles con respecto a esto que vemos cotidianamente y que a veces no sabemos cuál es su origen o cómo tratarlo o a quién recurrir. Así que bueno, muchísimas gracias. Por la educación en la salud, vamos para adelante y continuaremos con estos mensajitos. Muchísimas gracias. Por favor. Vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso. Instalaciones, agua, gas y desagües. Amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores. Griferías para baño y cocinas. Pisos y revestimientos. Porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC. Sanitarios, bachas, vanitoris, mamparas, receptáculos y bañeras. Aberturas para interior y exterior. Construcción en seco. Y mucho más. Salto Materiales. Todo en un solo lugar. ¿Sabías que existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya directo desde el cable modem router hacia tu dispositivo si necesitas una señal más efectiva. Si tenés que hacer una videollamada, lo mejor es que la hagas en el mismo ambiente en el que está ubicado el cable módem o a través de un dispositivo cableado al mismo para poder gozar de una mejor señal. BBT, juntos, con vos.